del comercio. Esto pues lo hace a través de los monopolios. Vamos a hablar que Colbert se sitúa pues en el siglo XVII, en la misma época que Inglaterra pues tenía a Oliver Cromwell. Sabemos que Oliver Cromwell pues es un revolucionario inglés, es Jean Baptiste, perdón, de Colbert es lo mismo, solo que para Francia. Él pues convierte pues en un sistema de protección de la industria y a este sistema de protección que él da a la industria se le denomina colbertismo. Acá sabemos que venían saliendo del poder feudal. Con él pues se traen nuevas necesidades. Habíamos visto que el, el feudalismo pues había atravesado ciertas precariedades, pero a la vez al momento de estar este comercio pues también se necesitaba esa materia prima. Entonces, con esto, pues él ve esas nuevas necesidades financieras en cuanto al eh, país y reorganiza de cierta manera, pues, los impuestos em, inducidos sobre los derechos y mejora, pues, eh, esta este tipo de impuesto en cuanto al mercantilismo. Él fomenta este mercantilismo proteccionista. Él concibe que la economía es como un juego de suma cero. ¿Qué es este juego de suma cero? Acá, pues, en este caso, París se va a enriquecer. Esto pues lo va a lograr empobreciendo a aquellos países que se encuentran vecinos a él, y esto pues los va a hacer mediante a guerras comerciales. Entonces esta es pues una de las características de Colbert. Acá, como ustedes ven en la diapositiva, pues él protege el comercio interno de aquella competencia extranjera. Esto pues lo va a lograr hacer a través de un aumento en aquellos aranceles. Esto los ubica en los puertos. Y esto, como les decía, de la guerra arancelaria, la guerra comercial de la suma cero, pues esto iba a perjudicar a los comerciantes holandeses que respondían con medidas similares contra los productos franceses. Y acá pues vamos a ver que para evitar esos intermediarios, perdón, Colbert impulsa la construcción de una flota mercante militar. Acá pues él habla que esta flota consistía de 18 barcos en 1661 y pasa a 276 en 1863. O sea, tuvo una creciente flota militar mercante. Y acá pues también él ofrece incentivos a aquellos empresarios por si compraban barcos extranjeros, y además pues estos barcos pues los construían en Francia. Acá pues él funda compañías comerciales al estilo inglés y holandés.
Aquí se hablan de la Compañía de las Indias Orientales, Occidentales, del Senegal, del Levante y del Norte, aunque acá pues esto termina cuando él fallece. Acá pues Francia no mostraba pues un fuerte impulso dentro de la colonia, pero su economía fue dependiente a los impuestos. Acá esto se caracterizó porque solo estos impuestos iban encargados a los campesinos, que en total era una representación de el 90% de la población. Acá pues también habla que se pagaban los tributos directos que les había mencionado anterior sobre la renta. Acá también estaban obligados a dedicar por lo menos 30 días al año a aquellos trabajos públicos. Estos pues se refería a la construcción de caminos y además pues también tenían jurisdicción señorial, quiere decir que a los señores pues tenían que trabajar con ello, con los señores feudales. También tenía un control directo sobre los nombramientos en el ejército y la administración. Acá todavía sigue siendo parte de los pensadores de el mercantilismo. Entraría William Petty. Acá podemos decir que él hace una división. eh, bueno, antes de empezar, pues nace el 26 de mayo de 1623 en Romsey, Hampshire, Inglaterra, y fallece el 16 de diciembre de 1687. Él, pues, dentro de las ocupaciones o lo que él hacía, pues fue médico, economista, estadista, ingeniero, topógrafo y académico. Dentro de los títulos que le fueron otorgados, pues también fue profesor de anatomía, también fue miembro de el Parlamento y también fue nombrado caballero a partir de 1661. Se forma en la Universidad de Oxford y también estudia medicina en Francia y los Países Bajos. Él pues obtiene el grado de doctor en medicina y pues está en contacto con la ciencia empírica del siglo XVII. Acá pues podemos decir que está en contacto con la nueva corriente que sería la ciencia empírica de el siglo XVII y con figuras como Thomas Hobbes, miembros de la Real Sociedad y también pues fue profesor de anatomía en el Gresham College en Londres y también pues practica la medicina. Acá su formación científica em, influye en el enfoque que él tenía, tanto cuantitativo como empírico, respecto a aquellos problemas sociales. Acá, durante la conquista inglesa de Irlanda y posterior a a la rebelión de 1641, que es decir, las guerras confederadas, pues William Petty trabaja como topógrafo y organizador para
sistematizar la medición y la tasación de tierras, actividad que le permite pues adquirir propiedades en Irlanda. Además, pues él lideró y participó en trabajos topográficos. Em, Acá pues em, él logra mapear y reordenan la propiedad territorial tras las confiscaciones que se realizaron en la época. Acá, pues, como economista y estadista, es considerado, pues, uno de los precursores en cuanto a la economía política y de la ciencia estadística por el uso sistemático de datos numéricos, de estimaciones poblacionales y balances económicos. Él pues introduce conceptos como la valoración monetaria de recursos nacionales y realiza cálculos sobre la renta nacional, la productividad y la población. Acá pues hace publicaciones y escritos. Él pues publica en las cuales pues em, habla em, sobre cómo sus escritos hablan sobre cómo el análisis empírico, las razones prácticas del gobierno y sobre propuestas de reforma fiscal y económica. Y además, pues participa, perdón, en iniciativas tanto administrativas y asesora al gobierno sobre políticas económicas de fiscalidad y gestión de deuda pública. Acá pues ustedes logran ver en pantalla dentro de sus principales obras de Political Anatomy of Ireland en 1659, pues hace un análisis en esta obra de el entorno a la economía, la organización territorial de Irlanda y también pues hace la obra política aritmética pues varias versiones y ensayos y con ello pues eh, hace en conjunto escritos donde expone métodos cuantitativos para la aritmética política o la estadística política. Y también pues vemos dentro de la obra tratado de los impuestos, de las contribuciones de los impuestos, la financiación pública, la valoración de la riqueza nacional. Acá pues él hace también varios papers de economía, los cuales pues están incluidos dentro de los trabajos que fueron publicados dentro de los círculos de la eh, Real Sociedad. Acá pues también William Petty eh, es el primero en el cual pues hace una división eh, económica positiva. Él habla de la economía descriptiva y esta economía descriptiva va a decir o va a hablar de las cosas como son y también pues divide a la economía normativa. Esta pues nos va a decir las cosas como deben de ser. Acá pues él señala el uso de estas herramientas matemáticas y estadísticas para la resolución de problemas de la riqueza según el ingreso. Eh, Él decía que dentro de la investigación, dentro del trabajo que él realiza, él habla que según el ingreso
podemos predecir el comportamiento. Él ya hacía un análisis estadístico, ya hacía, eh, veía la visión de un comportamiento dentro de la economía a través del ingreso, a través de las preferencias, ya estudiaba esa parte del mercado. Y acá pues dentro de estas principales ideas de Petty, pues nos habla de que aborda, permítame, aborda temas en cuanto a al sistema de ingresos del Estado. Acá pues él nos va a decir que todos aquellos eh, recursos destinados a la guerra, el potencial bélico de las grandes potencias y la reforma monetaria, él va a abordar esos temas. Además, considera la economía como un organismo medible y es pues considerado como el precursor de la contabilidad nacional. Él pues hace una división del trabajo, logra medir el valor según el trabajo y afirma que el intercambio sigue las leyes naturales con precios que tienden a un nivel natural. Acá pues él aborda en el campo de la estadística el poder aplicar métodos para poder estimar los índices, estos pues de una manera aproximada, aunque todavía con ciertas imprecisiones. Acá dentro de los ejemplos que se podían dar es que ante la falta de un censo, sobre las variaciones de la población que existía en Irlanda. Petty utiliza el crecimiento del 30% en las exportaciones como un indicador para deducir que la población pues había eh, aumentado. Entonces vemos que Petty pues eh, destaca que ese aumento que se da en cuanto a las exportaciones, pues la población aumenta en la misma proporción. Para estimar la población de Londres, él pues multiplica el número de fallecimientos por 30 bajo la suposición de que cada año fallecía una persona por cada 30 habitantes. Acá pues vamos a decir que su mayor aporte fue el concepto de renta nacional. Este es fundamental para el estudio económico y fue retomado en la tercera década de el siglo XX. Esto pues ya fue tomado por John Maynard Keynes. Acá pues Petty asume que la renta nacional va a equivaler al gasto total de bienes esenciales como alimentos, vivienda y ropa. Y esto pues se estima que va a estar en 40 millones de libras anuales. Él calculó que la riqueza nacional en 250 millones de libras, de los cuales 15 millones pues provienen del capital y el resto pues se lo va a atribuir al trabajo humano. Acá pues Petty también dice que la verdadera pobreza se va a encontrar en la escasez de población, ya que él considera que el crecimiento de la población pues va a impulsar
los ingresos sin que los gastos gubernamentales aumenten a un mismo ritmo. Aquí nos vamos a encontrar el caso contrario que decía eh, Malthus, de que el crecimiento pues poblacional afectaba a la sociedad. Y acá, pues, según Petty, una mayor densidad poblacional podía mejorar la calidad de vida, fomentaba la especialización laboral y facilitaba el desarrollo de habilidades intelectuales. Acá Petty consideraba que para aumentar eh, los ingresos públicos em, debía, debían las tierras de la corona eh, tener un impuesto sobre la tierra. Acá él decía que este impuesto debía existir para mayor seguridad y número de contribuyentes, siempre que los costos de recaudación pues no superaran a los beneficiarios. Acá este impuesto sobre la tierra, al afectar sus rentas, pues sería útil en nuevos territorios. Con esto pues se iba ir reduciendo con el tiempo. En áreas ya pobladas, pues el impacto varía según el tipo de arrendamiento que se estuviera dando, si era en corto plazo, si los terratenientes pues subían las rentas o los arrendatarios los precios, si es en el largo plazo. Y esto pues, este impuesto no podía trasladarse a los arrendatarios y, y su recaudación pues iba a ser en un grado menor. Acá pues Petty también marca una transición del mercantilismo hacia la economía clásica. Él pues se fundamenta que o es considerado el precursor de la contabilidad nacional. Acá pues tiene un enfoque el cual pues es denominado aritmética política. Acá él se refiere al sistema económico que debe ser medido en números, en pesos y en medidas para ser verdaderamente comprendido. Con ello pues se aleja de aquellos argumentos que son eh, cualitativos. Acá pues también vamos a encontrarnos que él hace una cuantificación de magnitudes y que esta cuantificación de magnitudes es lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales. Eh, Acá él también hace un trabajo en cuanto a la teoría del valor. Como les mencionaba, hace un trabajo en cuanto a la teoría del valor y trabajo. Esto pues lo hace mucho antes que Adam Smith o de David Ricardo. Él pues lo hace o propone medir el valor basándose en el trabajo. Él introduce la noción de que existe un precio natural al que los precios de mercado pues van a tender a regresar, eh, sugiriendo que el intercambio pues está regido por leyes naturales.
Em, Él hace esa división del trabajo. Acá pues es importante, ya que esta división del trabajo permite ver que haya una eficiencia en cuanto a la producción. Em, Acá pues esto sería la base central que se aplica en la riqueza de las naciones de la escuela clásica de Adam Smith y de David Ricardo. Además, pues em, él propone el sistema de ingresos y el potencial de guerra de las naciones, el cual pues refleja su preocupación en cuanto a cómo pues iba a ser solvente el Estado y la movilización de esos recursos, ya sea para defensa o para una expansión nacional. Acá pues estaríamos hablando que él logra em, dentro de estos aportes que Petty hace, la derivación de la renta nacional. Eh, Esta pues fue expuesta en su eh, obra Verbum, en la cual pues es publicada en 1665. Acá pues vamos a encontrar que se centra en la renta nacional como una magnitud medible. También pues busca medir la capacidad contributiva del Estado para poder em, financiar las guerras. Acá pues nos vamos a encontrar como la segunda guerra que anglo-holandesa que se dio, y acá pues este trabajo que Petty hace llega a Keynes y lo transforma en la renta nacional, que es la variable central para el diseño de la política fiscal y la gestión de la demanda agregada. Acá pues podemos decir que Petty introduce este sistema del ingreso nacional, sistema de ingreso nacional del gasto, y al fijar, por ejemplo, que em, les voy a poner un ejemplo, que hay gastos de 40 millones de libras. Acá pues él utilizaba que el gasto para aproximarse al valor total de la producción. Acá pues el factor trabajo y el factor capital, Petty realiza pues un ejercicio en cuanto a contabilidad. Él empieza a hacer la partida doble para poder desglosar cuáles eran las fuentes de riqueza que tenía Inglaterra, y él estimaba que tenía 250 millones de libras, y con ello pues podemos decir que Petty fue uno de los primeros en distinguir entre el stock de riqueza y el flujo de ingresos que éste va a generar. También pues él calcula el rendimiento de el capital. Él calcula que este stock produce un flujo anual de 15 millones de libras, esto a través de las rentas y de los intereses. Y también pues él dice que hay un residuo
el cual viene del trabajo humano, que sería al restar el flujo de capital de 15,000 libras del gasto nacional, daría un total de 40 mil libras, y con esto pues él identifica un excedente de 25 millones de libras, y él termina diciendo que este valor restante procedía necesariamente del trabajo humano. Con este análisis, pues Petty logra formular una de las primeras eh, teorías en cuanto a la valoración del capital humano, al poder capitalizar el flujo de ingresos del trabajo, es decir, las 25,000, los 25 millones de libras. Él llega a la conclusión de que la población misma es el componente más valioso de la riqueza de una nación, y con ello pues se supera el valor de la tierra o del dinero. Y acá pues esto, esta teoría o este pensamiento o enfoque se puede decir que fue el inicio de la teoría del valor y trabajo, que más tarde pues fue perfeccionada por los economistas clásicos y reconocida por Marx. Y acá pues se puede considerar a Petty como el fundador de la economía política moderna. Con ello, pues también vamos a decir que Petty establece una de las metáforas más célebres, y la cual se hace alusión a la ciencia económica. Acá ustedes la ven en pantalla. La tierra es la madre de la riqueza, de la misma manera que el trabajo es el padre y principio activo de la misma. Eh, esta sentencia o esta metáfora va a identificar a los factores de producción originarios. Acá Petty reconoce que la naturaleza, es decir, la tierra, provee la materia, pero el esfuerzo humano, es decir, el trabajo, es el que transforma el valor de uso y eventualmente el valor de cambio. Acá pues podemos decir que al otorgar el trabajo el rol activo o principal, Petty ya se distancia en sí del mercantilismo puro, y con ello pues va a sentar las bases para Adam Smith y David Ricardo y poder desarrollar la teoría del valor trabajo un siglo después. Acá pues él encuentra a través de, de su obra resolver el problema de comensurabilidad. Acá él se preguntaba cómo podemos sumar hectáreas de tierra y horas de trabajo para poder determinar el valor de la eh, mercancía. Podemos decir que Petty pues busca una ecuación que permitirá expresar el valor en función de cualquiera de los dos factores por separado, y para lograrlo pues necesita un denominador común y no dependa de los precios del mercado, ya que Petty pues los consideraba fluctuantes y artificiales. Y acá pues vemos que él
da una solución técnica en cuanto a la cantidad de alimento que un hombre necesita diariamente para poder subsistir y reproducirse. Eh, Él pues es el precursor del concepto de el salario de subsistencia. Acá pues vamos a encontrarnos que el valor de la tierra se va a poder medir por lo que produce en alimentos y el valor del trabajo se mide por los alimentos que va a consumir el trabajador. Esto quiere decir que ambos factores pues se vuelven comparables matemáticamente. Y acá pues vamos a decir que también hay una búsqueda de una unidad de medida invariable, que sería pues el primer intento por encontrar una unidad de cuenta real. Y acá pues Petty em, intuye que el valor tiene una raíz física y biológica, que esta pues va a estar vinculada por la supervivencia. Y acá pues hago un paréntesis y nos vamos a centrar que acá pues nos vamos a encontrar que la escuela eh, clásica pues va a querer perfeccionar la idea de que el valor depende de la cantidad de trabajo incorporado. Y también aquí en estos puntos, pues también ya nos vamos a encontrar con la fisiocracia, que va a considerar que la tierra funciona como única fuente em, de riqueza, es decir, un producto neto, para que se vayan armando una idea cómo se va formando el sistema económico en el paso de la historia. Y acá pues vamos a decir también, ya volviendo a Petty, que a diferencia de la visión malthusiana que surge un siglo después, en la cual pues Petty ve a la población como un activo valioso de el Estado. Y acá por eso él hace esta sentencia: la escasez de persona es la verdadera pobreza, y esta pues se fundamenta en que el trabajo va a ser el factor activo de la riqueza. Acá pues vamos a decir que Petty sostenía que una población numerosa permite a la soberano pues proyectar poder y generar un excedente económico. Y acá pues dentro de lo que dentro de los aportes que Petty hace, argumenta que el valor de la población pues va a ser cuantificado de una manera monetaria, esto a través de el stock de capital humano. Acá pues él estima que el valor de cada habitante de Inglaterra pues era aproximadamente de 80 libras, lo que permitía pues calcular la riqueza humana. Prácticamente pues estaríamos hablando de el PIB per cápita, y acá pues sería un componente superior de la suma de todas las tierras y los bienes físicos. Y acá pues también vamos a decir que él hace una observación sobre la eficiencia fiscal, sobre aquel crecimiento que se da en la población, que ese crecimiento pues lleva consigo un aumento de los ingresos totales, pero que los gastos de el gobierno pues tampoco deben
de crecer de una forma proporcional que los ingresos. Acá pues Petty identifica lo que hoy llamaríamos como también las economías de escala en la previsión de los bienes públicos. Acá pues él hace costos de defensa, administración de justicia y de diplomacia, y además pues tiene como base de costo fijo alta, y con esto pues también al aumentar el número de contribuyentes, es decir, de la población, el costo per cápita de mantener al Estado pues disminuye, y con esto pues se liberan recursos para inversión o para el ahorro nacional. Acá pues él argumenta que la densidad de la población pues va a mejorar la calidad de la misma, directo de las, haciendo una comparación como por ejemplo ahora a las economías de aglomeración que contamos en la actualidad. Acá pues Petty logra visualizar antes que Smith que la densidad poblacional es una condición necesaria para la división del trabajo. Al estar las personas más cercas unas de otras, pues los mercados se van a volver más densos, y con esto pues va a permitirse una especialización técnica. Petty pues ve que esta especialización libera a parte de la sociedad, perdón, en tareas de subsistencia básica, permitiendo el entrenamiento en tareas intelectuales y científicas. Y con esto pues se va a crear un círculo de virtudes, ya va a haber especialización, aprendizaje e innovación. Entonces, jóvenes, yo con esto voy a concluir la clase del día de hoy. Los veo nuevamente el, el día jueves. Me disculpo, pero he estado con quebrantos de salud. Entonces, para tomarme un tiempecito para poder retomar el siguiente periodo. Como les decía, los veo nuevamente el próximo día de clases. Pasen feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, licenciada, que siga mejor. Hasta luego, gracias.